mañana con 14 minutos, estamos de regreso ya aquí en la revisión de las noticias en esta jornada día martes 3 de febrero. Saludamos también a aquellas personas que se incorporan a esta hora a nuestra transmisión en este verano, verano nublado aquí en la región metropolitana, también en la costa de nuestro país y donde no sé si sube o no la temperatura en el plano político. Ayer a las 8 de la mañana el presidente Gabriel Boric anuncia un punto de prensa, convoca a los medios de comunicación, llega a ese lugar y lo hace acompañado por la expresidenta Michelle Bachelet. Lo que hizo fue oficializar la candidatura de la exmandataria hacia la Secretaría General de Naciones Unidas. No lo hizo solo, lo va a hacer acompañado, la presentación de esta candidatura, por otros dos países, los más grandes de la región, Brasil y México. Y esto generó de inmediato una ola importante de reacciones en el mundo político. Y es justamente lo que a continuación vamos a conversar, y ya está aquí en nuestra mesa, nos acompaña José Toro, secretario general del PPD. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por Santiago, por estos días te veo. Por Santiago. Claro, Santiago. Una cosa no tan estadísticamente probable. En primer lugar te quiero preguntar qué te pareció a ti en la forma en la cual el presidente Gabriel Boric anuncia, ya sabíamos que esto iba a pasar, pero oficializa finalmente la candidatura de Michelle Bachelet. Oficializa una candidatura con dos respaldos que son muy importantes en el plano latinoamericano, ¿no? Como en México, como en Brasil. Y yo creo que lo oficializa de muy buena manera con estos respaldos. Creo que estaba más que anunciado, ¿no? Que esto era algo que como política de Estado a mí me parece que es fundamental para efectos del prestigio de Chile en materia internacional. Así que desde ahí estoy muy contento además porque la presidenta es sin duda la mejor carta que tenemos para representar a la región. Claro, de alguna manera las credenciales de la expresidenta, dos veces presidenta, la primera mujer presidenta, además conoce muy de cerca, ¿cierto?, los pasillos de la ONU por los cargos que ha tenido ahí, pero sin embargo esto ha generado reacciones en el mundo político. Por ahí desde el Partido Republicano calificaban de simbólica la candidatura de Michelle Bachelet, aseguraron incluso que esta candidatura nació muerta porque no cuenta con el respaldo de Estados Unidos, y recordemos que hay países que tienen poder de veto y eso también es una probabilidad. Y por otro lado, también desde algún conglomerado de derecha ya solicitaron al presidente electo que quizás no apoye esta candidatura. ¿Cómo ves tú las reacciones que han ocurrido? Yo creo que eso es bastante mezquino, la solicitud de no apoyo desde los conglomerados de derecha. Y es la respuesta que uno debiese tener a pensar que tienen que responder, y también el presidente electo. Siempre en materia de política internacional Chile ha tenido una posición unitaria, ¿no? Una posición de Estado. Así apoyó el presidente Sebastián Piñera a José Miguel Insulza cuando iba a la Organización de Estado Americano, y también el presidente Boric cuando apoyó a Alaman cuando estaba postulando a la Secretaría Iberoamericana. Entonces yo esperaría que el presidente electo tenga la misma visión en materia internacional y por lo tanto que responda sobre si los dichos del presidente del Partido Republicano son propios de él o no, si va a apoyar o no va a apoyar. Pareciera ser que el principal competidor en materia de este cargo viene de Argentina. Entonces la pregunta es, ¿Chile se va a alinear con los intereses, el presidente electo se va a alinear con los intereses del Estado de Chile, que es apoyar a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU, o va a apoyar a los aliados políticos que tiene la región en contra de los intereses propios de Chile? Creo que esa es la gran respuesta, dada las propias palabras del presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella. ¿Qué esperarías del presidente electo José Antonio Kast respecto de este anuncio que se pronuncie? Bueno, ayer cuando ocurre esto, el presidente electo también convocaba una pauta y lo hacía en Viña del Mar a propósito de los 2 años de estos fatídicos incendios que ocurrieron y que azotaron a la ciudad Jardín y también a la llamada Ciudad del Sol en Quilpué. Y bueno, él dice, estamos en la urgencia primero y básicamente no se refiere a si va a apoyar o no la candidatura. Yo esperaría. ¿Qué hubieras esperado de la primera reacción del presidente electo? No, más allá de las primeras reacciones, porque creo que estas son situaciones de Estado que por lo tanto no pueden tomarse con una liviandad como otros temas, ¿no? Y por lo tanto está bien que no se haya pronunciado. Creo que habla bien de la prudencia, de la mesura que el presidente electo va a tener. Pero también tiene que pronunciarse sobre todo por lo que dice el presidente del propio partido del presidente electo, ¿no? Eso hace poner en duda una visión de Estado que siempre ha tenido Chile en materia de relaciones internacionales. Por lo tanto, yo esperaría, en el tiempo que corresponde, de que se pronuncie sobre todo a favor de esta situación, que mantenga la tradición republicana que ha tenido
la Cancillería, cualquiera sean los gobiernos que han estado. Sin duda que para todas las políticas de Estado hablan de algo mucho más grande que solo un gobierno. Así Pero dicho eso, y haciendo ese punto, el gobierno del presidente Kast todavía no se instala, pero es el momento que se instala. Imagino que lo importante es aunar criterios, aunar consensos, porque me imagino que en este momento también está buscando nombres para poder instalarse de la manera correspondiente en el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que la UDI marca un punto, si es que el Partido Republicano marca un punto en un momento crucial para la instalación del gobierno del presidente Kast, lo ponen en una situación bastante compleja, porque por otro lado, sectores con los cuales no tiene que negociar a primera mano, pero sí que son importantes, también los va a dejar descontentos si es que no apoya a la candidatura de Michelle Bachelet. Bueno, esa es la definición de la responsabilidad de ser presidente y futuro presidente. Las decisiones difíciles. Las decisiones difíciles, saber por qué cosa optar y por lo tanto va a saber optar por intereses particulares de ciertos conglomerados desde la pequeñez política o va a querer optar por aquella tradición republicana de intereses de la nación toda que tiene que ver con tener por primera vez a una mujer secretaria general de Naciones Unidas. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene la expresidenta Michelle Bachelet de poder llegar? Es cuesta arriba, porque efectivamente hay otros dos candidatos, no cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sabemos que hay países que tienen un importante poder de veto en esta decisión, más allá de que vaya bien respaldada con Brasil y México. Yo creo que se hace difícil, pero no es imposible y creo que en términos de credenciales es quien tiene las mejores credenciales. ¿Y cuánto pesará eso, la decisión? Esa es una gran pregunta. ¿Cuánto pesan las credenciales o el merecimiento, ¿no? Desde lo meritocrático? Puede ser. Yo creo que es difícil, pero yo confío en el trabajo que la Cancillería y todos sus profesionales técnicos que tienen una vasta trayectoria en esta materia pueden sacar adelante. Por eso es importante mostrar la unidad de todo el país, mostrar la visión en materia de relaciones internacionales que tenemos como política de Estado y por eso es muy importante que estén todos los partidos políticos detrás de una candidatura y sobre todo el próximo presidente electo. Ahora, ya no están todos los partidos políticos detrás de la candidatura a la luz de los comentarios del día de ayer. Pero yo creo que eso se puede ordenar. Siempre en la política hay factores de división, pero también hay factores de unidad que en el futuro pueden contribuir a que estemos todos detrás de la candidatura de Michelle Bachelet. Ahora, una cosa es apoyarla y otra cosa es cómo apoyarla, en el eventual caso que José Antonio Kast, el presidente electo, decida apoyarla. Una cosa es hacerlo y otra cosa es con qué fuerza para poder, en este caso, tener las conversaciones y las negociaciones suficientes para obtener los votos y poder instalarle a la Secretaría General de la ONU. ¿Tú crees que eso ocurra de esa manera, si es que llega a ocurrir? Yo no siempre pretendo y me pongo en el lugar de la buena fe y espero que una vez definido y apoyada con todo como Estado de Chile, no me cabe duda que el presidente, el futuro presidente y actual presidente electo va a realizar todas las gestiones para poner los intereses de Chile por delante y no los intereses particulares. Ahora bien, entremos en materia política. La verdad que hemos tenido a distintas personas del mundo político en distintos viajes. Sabemos que José Antonio Kast parte a Europa, por un lado, y ha tenido una ola de viajes bastante importante, pero también Lautaro Carmona visita Cuba. ¿Qué señal entrega? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es el análisis que tiene de esto? Bueno, yo creo que es una señal propia del Partido Comunista, a mí no me extraña, su postura en eso ha sido clara y ha sido histórica, entonces es parte de lo que en el propio Partido Comunista me imagino que lo toman de mayor relevancia. ¿Cómo ves tú que se tienen que organizar la futura oposición o oficialismo para poder finalmente convertirse en la oposición que a ti te gustaría que fuera? Es que yo creo que van a haber muchas oposiciones y tratar de encauzar todo a una sola oposición es un error. Lo que tenemos que tener es unidad en coordinarnos con todas las oposiciones, con todos los partidos. Esta alianza de gobierno termina el 11 de marzo y por lo tanto desde ahí hay que generar nuevas conversaciones, hay que generar un modelo de coordinación que nos permita defender lo avanzado. Toda vez cuando sepamos cuál es el tipo de gobierno que va a realizar José Antonio Kast y si esto se va a traducir en una regresión en derechos sociales o no. Y por lo tanto desde ahí creo que no va a haber una única oposición, creo que van a haber varias. Y está bien que así sea, ¿no? El PDG, ¿qué va a hacer? ¿Oposición? No es la misma oposición que nosotros desde el socialismo democrático. Yo creo que nosotros tenemos que robustecer nuestra identidad, trabajar en pos de convertirnos de nuevo en una opción política real para la ciudadanía y eso pasa por vincularse con
nosotros con los partidos en que estamos dentro de la socialdemocracia. Tú hablabas del PDG, ¿cierto? Bueno, ayer estuvo Franco Parisi sentado ahí mismo. Obviamente él decía que se va a alinear y va a negociar con aquellos proyectos que estén detrás de lo que a ellos le haga sentido, pero sin embargo, para poder tener puestos en la testera, para ponerse de acuerdo en la Cámara de Diputados, en las comisiones, se necesitan acuerdos. Así es. Y eso también vale para ustedes también, ¿cierto? Más allá, ¿cierto?, de la oposición que queramos ser respecto de defender unos derechos sociales, hay acuerdos que son necesarios para poder obtener ciertas cosas. Y estoy pensando básicamente en el trabajo legislativo. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Cómo ves tú? Y efectivamente, el PDG, ¿con quién va a conversar? Parece que están avanzando, parece que están avanzando bien con el PDG. Yo dejaría febrero un mes en que hay pocas conversaciones producto de que no hay trabajo legislativo, ¿no? Pero igual hay, yo dejaría que avancen mejor aún de lo que terminaron, pero se ve con una buena perspectiva, por lo menos, de llegar a un buen punto de término y a un buen acuerdo. Ahora, van avanzando bien. En ese sentido, cuando uno realiza estas conversaciones con un fin específico, y estoy hablando básicamente de la testera, de la Cámara de Diputados, etcétera, y las comisiones, ¿eso te garantiza acuerdos a futuro también? ¿Se empiezan a tender puentes que se pueden romper fácilmente? ¿Son débiles? ¿Son Hablar de robustos? garantizar es difícil y es complejo, porque nada te garantice que existan acuerdos. La política depende mucho de la coyuntura del día a día que se va marcando con respecto a los temas, ya cuáles son las prioridades que el gobierno va colocando, ¿no? Recordemos que en un sistema como el nuestro el gobierno tiene el poder de determinar la agenda en esa materia, entonces las urgencias. No garantiza acuerdos, pero facilita puentes. Y también toda conversación y toda negociación se puede caer a última hora. Entonces, adelantar proceso también es complejo, porque esto también tiene que ver con la testera, con cuántas comisiones, qué comisiones te tocan, qué presidencias de comisiones, cuándo, qué año, si este es un acuerdo que va a durar los 4 años, solo este año. Tiene las complejidades que son un poquito más difíciles de resolver para los diferentes partidos, los 155 parlamentarios. ¿Y ahí qué rol esperan jugar ustedes en el PP? Nosotros queremos jugar un rol de mucha coordinación con las oposiciones, de tener una mirada muy socialdemócrata y de ser una oposición constructiva en todas aquellas materias que beneficia a Chile, pero desde una mirada de oposición y desde una mirada socialdemócrata. Hay una tarea bastante pendiente y ardua de poder reencantar a la ciudadanía con los que han sido los partidos tradicionales, y ustedes son uno de ellos, que hoy día son los que tienen menos adhesión. Sin ir más lejos, aquellos mayores votantes están en los partidos de fuera, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los Ese es el gran desafío, cómo volvemos a conectar con la ciudadanía, cómo reencantamos con un proyecto político transformador que se haga cargo de las necesidades de las personas. Creo que esa es parte de las señales que, dada la derrota que obtuvimos en diciembre, y para nosotros dada la derrota que obtuvimos en mayo, cuando presentamos la candidatura de Carolina Toá, la mejor de las nuestras, en una posición que entonces, cómo volvemos a conectarnos con esa ciudadanía y cómo la centroizquierda, el socialismo democrático, vuelve a ser una opción real de cambio y de que se haga cargo de lo que la ciudadanía espera. Hay una renovación, tenemos que ser capaces de renovar cara, rostro e ideas, eso es parte en lo que también en el PP estamos, pero es fundamental volver a conectarnos con esas necesidades de las personas. Eso es una cirugía mayor, profunda, ¿no? Y es una reflexión profunda, creo yo, ¿no? El PP viene en un espacio de cambio, hace mucho rato decían que estábamos muertos y que no nos íbamos a salvar, y ya llevamos 2 elecciones en que hemos mantenido, y en esta elección crecimos en materia de diputados, ¿no? Pero habla también de un sentido de cuál es nuestra propuesta programática de país, cómo nos hacemos cargo de cómo cómo llegan las familias chilenas a fin de mes, cuáles son aquellos dolores que van teniendo permanentemente y por qué no los hace aprovechar los beneficios de un modelo completamente que ha generado beneficios a Chile. Bueno, en esta reflexión profunda, porque aprovechamos que es febrero y que algo de tiempo tenemos, ¿qué se olvidó en el camino y que dejó espacio para que otros pudieran conectar con esas necesidades que vienen del mundo tal vez más outsider, como se le llama, ¿cierto?, en la política? ¿Qué se descuidó en el camino? Mira, yo soy de una generación en el PPE que entró el año 98 a militar con 14 años, tengo 40 hoy día, y que por lo tanto vio a todos sus líderes crecer, pero yo creo que se nos olvidó una renovación, nos fuimos acomodando a un status quo que no era el que necesitábamos, fuimos cambiando la sociedad, pero nos fuimos transformándonos con ella, ¿no?
y no nos dimos cuenta que todos los cambios que realizamos en la sociedad chilena, desde los conglomerados y desde las coaliciones políticas que participamos, no fuimos capaces de volver a representar esas nuevas ideas y nuevos cambios. Y creo que eso nos olvidó y tenemos que hoy día volver a encantar a la ciudadanía con crecimiento económico, con desarrollo, con las nuevas materias del trabajo, hacernos cargo de la realidad del trabajo hoy día, hacernos cargo de los desafíos de la inteligencia artificial. O sea, hay cosas que antes uno no se preguntaba, pero uno iba al supermercado y tenía ahí 40 cajeras o cajeros atendiéndote. Claro. El fin de semana fui a uno y no había ni uno. Y ahí el resto son puro autoatención. Exacto. Bueno, esa manera del trabajo que cambió, ¿cómo nos hacemos cargo? Hoy día, ¿cómo tenemos una propuesta moderna? Ahora volvamos salgamos de la reflexión profunda, que bien vale. Bien gracias por el espacio, además. No, por supuesto. Y además de febrero, tenemos la posibilidad de tener esta conversación, pero además volver a la contingencia. El presidente electo ya anunció su gabinete. Nos queda pendiente conocer otros cargos muy relevantes, ¿cierto? Pero además ha tenido una ola de viajes bastante importantes. Ahora también va rumbo a Europa. ¿Cómo ha visto estos primeros meses? ¿Cómo se prepara el gobierno del presidente electo José Antonio Kast? ¿Y qué le pareció el gabinete? A ver, el gabinete me sorprende. ¿Qué le sorprende? La cantidad de pocos partidos y mucho independiente. Eso me sorprende, ¿no? Que valoro desde lo político y desde la señal que eso significa, lo de Alvarado y de García Ruminot, habla de que ahí hay una experiencia política y son hombres de diálogo en general, eso es una virtud, digamos. Pero me sorprende la designación de la exfiscal en materia de seguridad, una apuesta arriesgada. Creo que es una provocación la nominación de la ministra de la Mujer, digamos, porque es como decir, miren, el ministerio quizás más progresista vamos a colocar a alguien más conservadora que nunca. Creo que eso es una provocación. Pero está bien, hay que ver cuál es la política que la futura ministra va a implementar, si son sus opiniones personales o va a seguir la política de Estado, y eso lo sabremos desde el 11 de marzo en adelante. Pero y lo otro he visto bien como mucho viaje internacional, me parece que eso es una muy buena señal. Creo que hoy día más que nunca en el espacio internacional que vive Chile tenemos que estar por la multilateralismo, por abrir las banderas del libre comercio, y para eso todos los viajes internacionales son un beneficio. Hay uno que llama particularmente la atención, no porque no supiéramos qué iba a ocurrir, porque sabemos que el modelo Bukele es un modelo que ha mirado muy de cerca José Antonio Kast. Sabemos también cómo ha impactado en las cifras de delincuencia en ese país. ¿Qué le pareció específicamente? Mira, yo me quedo con lo que habla el presidente Bukele de Chile, que Chile es un país que él anhela mucho en términos de su desarrollo, ¿no? Creo que por lo tanto desde ese ejemplo en el que somos también habla de que Chile es un país que no se cae a pedazos, que tiene una historia, que en materia económica tiene una larga tradición de hacer las cosas bien. Y claro, hay que ver si el modelo Bukele en cuanto a seguridad es el que uno quiere. Yo creo que desde las diferentes opiniones internacionales pareciera ser no muy adecuado para Chile. Creo que es algo que quizás no va a envejecer bien. Pero bueno, veamos cómo avanza. ¿Por qué no va a envejecer bien? Porque yo creo que esa foto va a empezar a cuestionarse rápidamente lo que hace Bukele, que es casi una dictadura, ¿no? Y creo que en Chile estamos lejos de aquello. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tener el tiempo de poder conversar sobre distintos temas que acompañan la contingencia, porque febrero tranquilo hasta ahora no ha sido. Muchas gracias a ti. Igualmente.